Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bueno, mis hermanos, qué oportunidad la que tenemos hoy de encontrarnos en este camino, ya adentrándonos, como venimos diciendo, en este año 2023, donde la gracia del Señor nos ha venido sustentando, dirigiendo, y visualizamos lo que será este año, siempre confiados en el Señor. Por estos días hemos venido sosteniendo un acercamiento. Recuerden que estamos próximos a la celebración del cumpleaños de la iglesia, tanto de la iglesia central en la ciudad de Cali, como de la denominación, donde el 4 de febrero de 1810 dio inicio a la iglesia presbiteriana Cumberland en los montes Cumberland, y la iglesia presbiteriana Cumberland en Colombia. El 4 de febrero de 1929 se constituye la primera iglesia en la ciudad de Cali. Así que agradecidos con el Señor, pero además de agradecidos es asumiendo el llamado que Él nos hace. Y es cuáles son las marcas de ese verdadero discipulado. ¿Qué son las marcas de ese verdadero discipulado? De eso hemos venido meditando y nos gozamos de poderles tener este espacio, acercándonos al Señor, glorificándolo a Él. Y es la primera carta de Juan lo que hemos venido leyendo, y le invito para que nos acerquemos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado,
lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Señor, gracias por tu palabra. Tremendo desafío de tu palabra hoy, Señor, a entender, Señor, que tú eres luz, comprender esa verdad que nos revela tu carácter, quién eres, Señor, tu santidad, en la cual no cabe el pecado, no hay tinieblas. Por tanto, Señor, hoy nos llamas a vivir en la luz. Y tú eres la luz, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos que este culto sea para tu gloria y que todo cuanto hagamos en este servicio sea un espacio y un momento para reconocerte, honrarte y alabarte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Glorioso es tu nombre, Rey de Reyes. Te adoramos, soberano Señor. Recibe toda la gloria y exaltación. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Vamos con palmas. Así es. Gózate en el Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Tú glorioso, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Aleluya. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día, pues tu gloria.
camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que tiene mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Así es, y decimos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Así es, Señor, te damos gracias. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por ser nuestro amigo cada día, Señor. Ayúdanos para que aprendamos cada día a confiar más y más en ti. Gózate en tu Señor en esta mañana. Alábalo de todo corazón. Y decimos juntos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para ti, Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Mis hermanos, en el propósito de honrarle a Él, de glorificarle, la palabra del Señor nos dice en el último versículo que leíamos al comienzo del culto: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y algo que nos enseña la Escritura es que el Señor Jesucristo vivió para agradar al Padre en todo: su forma de pensar, su hablar, sus relaciones, su vida íntima y pública. Todo lo vivió para el Señor. El Señor nos llama a nosotros a vivir para Él, a glorificarlo a Él. Él es el sentido y la razón de nuestra existencia. De manera que le invito hoy y en este momento del culto a que participemos en este espacio para glorificar al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Un momento en el que también recibimos el llamado del Señor a reconocerlo, a honrarlo, como el Señor nos enseñó a honrar al Padre. Así hoy estamos siendo llamados a honrarle a Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y así con nuestros diezmos y ofrendas le expresamos gratitud, lo honramos, lo glorificamos. Y de esta forma apoyamos el extendimiento de la obra del Señor, por la cual tanto clamamos. De esta forma estamos nosotros apoyando el extendimiento de la palabra, por la que tanto clamamos en una nación como la nuestra y en un mundo tan carente de la palabra como es el mundo en el que vivimos. Recuerde también que es la oportunidad de contagiarnos de la alegría de dar, de compartir con el necesitado el pan. Es la oportunidad entonces de extender esa solidaridad a través de la canasta de amor. Puede ser en dinero o en especie, podemos participar
y así acompañar a las familias, y no solo acompañarlas, sino beneficiar a las familias que están hoy sin alimento en su mesa. Oremos al Señor. Dios, gracias por tu palabra y el desafío que nos hace cada día a honrarte, a glorificarte, a exaltarte en todo, Señor, a vivir como tú viviste, siempre buscando glorificar al Padre en sujeción a la voluntad de Dios. Y parte de tu voluntad es que con todo lo que soy, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, te exaltemos, Señor. Estos diezmos y ofrendas constituyen una expresión de nuestra adoración a ti, Señor. Recíbela y que seas tú, Señor, exaltado en esta expresión de nuestra adoración. Que este dinero sea debidamente administrado para el extendimiento de tu obra. Y la canasta de amor, Señor, que pueda llegar a ese buen fin de beneficiar a las familias necesitadas de nuestra iglesia, y en tanto, Señor, nos permitas ayudar a las familias que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Tienes mucho para nosotros, Señor. Eres inagotable, fuente de amor única. Gracias, Dios. Gracias, acercarnos a ti, adorarte, Dios, como familia. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, un corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Así es, Señor. Somos cuerpo. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, un corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia
la familia del Señor, la familia en Cristo. Somos cuerpo, el cuerpo del Señor. Somos una familia en Cristo, unidos todos, viviendo en amor, en unidad, ayudándonos unos a los otros, caminando como peregrinos, Señor, que van por este mundo, Dios, hablando de ti, con una esperanza única y verdadera. Nuestra meta está en el cielo. Allí es nuestra meta, Señor. Gracias por esa familia que es tu iglesia. La familia, Señor, la familia en la fe que se reúne todos los domingos a exaltar tu nombre santo, que se reúne para proclamar tu grandeza en unidad y amor, que se reúne para clamar unos por los otros, donde hay apoyo mutuo, donde hay perdón, donde hay unidad. Eso somos, Señor, el cuerpo de Cristo, todos con una función diferente, Rey de Reyes, unidos en Cristo Jesús. Gracias por este espacio, gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de encontrarnos y juntos, Señor, poder caminar a la luz de tu palabra preciosa. Amén. Damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por regalarnos un día más de vida. Hasta aquí, Señor, tu buena voluntad nos ha acompañado. Señor, convencido estamos, Dios del cielo, que tú nos seguirás hablando como lo haces cada domingo por medio de tu palabra. Dios, abrimos nuestros corazones y te rogamos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas y que tu palabra, Dios del cielo, haga ese efecto renovador, transformador, santificador, Padre celestial, como siempre suele hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, qué gusto, qué alegría es poder estar con ustedes una vez más. Continuando con nuestra serie, las marcas de un auténtico discípulo de Cristo. Y hemos ya mencionado que son 3 las marcas que identifican. Aquí en esta primera carta de Juan, estamos viendo 3 marcas que identifican a un auténtico y verdadero discípulo de Cristo, a un cristiano. Y hemos anunciado que una de ellas es la marca doctrinal, la marca moral y la marca relacional. El domingo anterior hablamos de la marca o de la prueba doctrinal, la cual se basa en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Cristo. Hoy estaremos hablando de la prueba o de la marca moral, la cual tiene que ver con nuestra obediencia, nuestra vida de seguimiento a Cristo. Y para ello vamos a mirar lo que nos va a decir la primera carta de Juan, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 6. La palabra del Señor dice: ese es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita con nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos,
es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que tenemos unión con Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La Reina Valera diría que el que afirma conocerle debe andar como Él anduvo. Y de eso quiero que hablemos en esta mañana. Andando como Jesús anduvo, o viviendo como Jesús vivió. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo en dependencia al Padre y en comunión con su palabra. En dependencia al Padre por medio de una vida de intimidad a través de la oración, y en esa comunión a través de la obediencia a su palabra. Jesús dependía del Padre en todo momento. Jesús dependía del Padre en todo momento. En el momento de la tentación, si miramos cuando inicia su ministerio, al inicio de su ministerio, Jesús va a mostrar su comunión con el Padre en la dependencia a la palabra del Señor. Cuando usted se acerca al Evangelio de Mateo y ve el capítulo 4, cómo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús siempre apeló a la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios y su vida misma estaba ligada a esa obediencia a la palabra de Dios. Y cuando vemos finalizando el ministerio de nuestro Señor Jesús, allí aún en el huerto del Getsemaní, todavía Satanás seguía tentándole. Y Jesús seguía mostrando su vínculo, su relación con el Padre. En esos momentos de tentación, lo que hace Él es acudir al Padre en oración. Entonces, vivir o andar como Jesús anduvo, tenemos que reconocer, tenemos que mirar cómo la vida de Jesús es modelo de una vida de dependencia total con el Padre o del Padre. Una vida que se sujeta a la palabra del Padre y una vida que se entra cada día en esa dependencia, en esa búsqueda, en esa intimidad con el Padre por medio de la oración. Y es que la base para nosotros poder andar como Jesús anduvo es reconociendo que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, y asumiendo las implicaciones de esta verdad. Para nosotros poder evidenciar esta segunda marca que tiene que ver con la prueba moral que nos conduce a una vida de obediencia, es estar rendido, es vivir obedientes a su palabra. Para nosotros poder vivir bajo esa marca, necesitamos reconocer una gran verdad que el apóstol Juan una vez más nos va a dejar bien en claro. ¿Y por qué digo una vez más? Porque no solamente Juan en esta ocasión nos va a hablar de que Dios es luz. Juan ya en su evangelio, en el capítulo 1, él ya ha hablado de Dios como luz y que Jesús es la luz y que esa luz ha venido a morar y a estar con nosotros. Juan deja claro a su audiencia del primer siglo, a la iglesia, les va a decir que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. La única manera de poder andar como anduvo Jesús es, mis amados, si nosotros nos mantenemos en la luz de Dios, en la verdad de Dios. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje base, ese mensaje que es básico para una vida de obediencia a Dios. Ese mensaje que es clave para una vida de total comunión con Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Esto le tiene que quedar claro
al creyente de hoy, así como le estaba quedando claro a los creyentes del primer siglo. Juan ya ha declarado en su evangelio que Jesús es la luz verdadera que vino al mundo y que los hombres lo rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de aquellos hombres eran malas. Lo va a decir Juan en su evangelio en el capítulo 3, versículo 19. Como lo afirma en el capítulo 1 del evangelio de Juan, desde los versículos 9 al 11, hablando de Cristo como esa luz verdadera que venía al mundo. Y el mundo fue hecho por él. Y esta luz se manifestó, pero el mundo no la reconoció, no la aceptó. No quiso venir a la luz porque la luz expone, deja al descubierto todo lo que está mal. La luz de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan. La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Cuando la luz representa, cuando la luz de Cristo llega a una persona, Juan nos va a mostrar que aquella vida, aquel creyente, todo cambia dentro de él, todo cambia en su vida. Su manera de pensar, su manera de ver el mundo, su manera de creer y aún su manera de actuar es transformar. Dios es luz, dice Juan. Esta afirmación que Dios es luz es total, no quiere decir que Dios es totalmente santo y veraz y que solamente Él puede sacarnos de la oscuridad del pecado. El hombre no puede salir del pecado por sus propios medios. El hombre no puede salir de su situación pecaminosa por sus propios medios si no viene a Cristo, que es la luz verdadera. Entre más el ser humano se acerca a la luz, más lejos estará de las tinieblas. La luz de la santidad de Dios expone, deja al descubierto el horror del pecado del hombre, el horror del pecado de la humanidad. Por lo tanto, para andar como Jesús anduvo, necesitamos reconocer esta verdad. Juan quiere dejar clara esta verdad. Dios es luz. El creyente parte de esto. Eso nos deja muy claro que en Dios no habita las tinieblas. Y así como la oscuridad se disipa y no tiene ninguna comunión con la luz, así también el pecado no tiene ninguna comunión con la santidad de Dios. En la santidad de Dios no hay lugar para el pecado. En la santidad de Dios no hay lugar para que el hombre siga viviendo de una forma en la cual es evidente su vida llena de tantas cosas que a Dios no le agradan. Juan nos hace el llamado a tener en claro delante de quién estamos. De un Dios que es luz, de un Dios que es santo, de un Dios que es veraz, de un Dios que no tolera las tinieblas que representan nuestro pecado. En segundo lugar, Juan nos hace un llamado a una coherencia. Le hace un llamado a la coherencia entre lo que el creyente del primer siglo está creyendo, diciendo y viviendo. Se requiere coherencia. Si tenemos en cuenta, si partimos de la verdad que Dios es luz, es decir, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es veraz, que no hay ninguna tiniebla en él, que no tolera las tinieblas, que no tolera el pecado, que es insobornable, que no se ajusta a la medida que un ser humano o que una sociedad le quiera poner. Necesitamos entonces, si tenemos claro esa verdad de Dios, necesitamos tener coherencia entre lo que creemos, decimos y vivimos. Y para ello, Juan lo va a explicar
en los versículos del 6 al 10 del capítulo 1 de su primera carta. Juan sigue diciendo: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Queridos hermanos, 6 del capítulo 1. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Coherencia, señores. La coherencia entre lo que yo creo, entre lo que yo digo y entre lo que yo vivo. No puede una misma fuente, diría Santiago, botar agua fría y agua caliente a la vez. No puede ser Dios burlado, nos diría Santiago. Dios espera de su pueblo, de aquellos que invocan su nombre, de aquellos que dicen estar en la luz, espera de ellos coherencia entre lo que creen, entre lo que dicen y entre lo que hacen. Con qué facilidad nosotros hoy, el día de hoy, en muchos lugares, muchas iglesias, muchos creyentes, decimos tener una buena relación con Dios mientras continuamos abrazados al pecado. No podemos pretender estar bien con Dios mientras estamos comulgando con las tinieblas. Mientras en nuestra vida práctica es evidente que no hemos abandonado totalmente el pecado. Amado, este es un llamado que Dios hace al creyente a la santidad, a la obediencia. No se puede decir simplemente yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero en la práctica nosotros vivir como quien todavía vive en la tiniebla. No hay comunión. No hay comunión. ¿Cuántas veces los creyentes, las personas de hoy en día, como en el primer siglo, porque eso es lo que Juan está exhortando y buscando atacar, la falsa enseñanza que se puede ser creyente, que se puede estar en Cristo y a la vez se puede practicar el pecado. Se puede estar en Cristo, se puede creer en Dios que es luz y todavía tener oscuridad en su corazón que representa el pecado y no pasa nada. Juan está rechazando de tajo esta falsa creencia, donde el creyente, donde la persona, el cristiano, pasa tantos años en una congregación llamándose cristiano él, confesando que es cristiano, pero no hay ni el más mínimo esfuerzo, ni la más mínima intención de despojarse de lo que antes era. No hay en su vida práctica la más mínima evidencia de una lucha frontal contra el pecado. En la época del apóstol Juan, lo que Juan está tratando de comunicarle a la iglesia es a tener cuidado con la falsa enseñanza de que sí, las tinieblas y la luz pueden cohabitar, de que sí podemos confesar a Cristo, pero todavía seguir viviendo como los mundanos, que no pasa nada, que no hay que ser tan extremista, que no hay que ser tan religiosos, que después que se vaya al culto, que después que se diezme, que después que se ofrende, después que se haga el bien a las otras personas, no pasa nada. Puedes vivir como quieras. Dios no se interesa en eso. Juan está diciendo, sí, Dios se interesa. Y Dios espera
de su pueblo? Obediencia. Y la obediencia de su pueblo no ha de ser como la sociedad la plantea o como el creyente cree que debe llevarla. Es a la manera de Dios. Es partiendo de la verdad de que Dios es luz. Es el parámetro, es el estándar. Cuando consideramos ante la luz de Dios, exponemos nuestras vidas, exponemos nuestras acciones, exponemos nuestras creencias, exponemos todo lo que hacemos, y a partir de la verdad de que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad, de que Él es verdadero, podemos nosotros tomar lo que es correcto, lo que Él desea y ha demandado para nosotros. Y la vida práctica del creyente no está medida por lo que la sociedad le muestra que es correcto, sino por lo que la verdad de la luz de Dios refleja y revela sobre su vida. El estándar para medir, el foco, la luz para medir y poder discriminar lo bueno de lo malo, no es el foco, no es la luz que el conocimiento, que la aprobación social pueda dar frente a alguna práctica. La medida correcta la tiene Dios, su luz. Ante su luz, entre más nos acercamos, si usted acerca un elemento a la luz, entre más lo acerque a la luz, más irá descubriendo las imperfecciones que este elemento puede tener. Entre más nosotros nos acercamos, nos exponemos a la luz de Dios, más podemos ser conscientes de aquello que Dios rechaza y condena en nuestras prácticas diarias. Si vivimos al margen de esa luz, pues estaremos siempre consolándonos, creyendo que lo que hacemos está bien, porque la medida que tenemos, lo que el mundo tiene como verdad, ha sido dado a partir del corazón lleno de oscuridad de un hombre sin Cristo, de una persona sin Cristo. Juan nos va a dejar bien claro que Dios espera de nosotros coherencia. La única manera como podemos disfrutar de una buena relación con Dios es viviendo en luz. Nos va a decir el versículo 6, porque en Él no hay ninguna oscuridad. Andar en tinieblas es persistir en el pecado. Dios es luz y su pueblo ha sido llamado a vivir en esa luz, bajo la luz de su sabiduría, bajo la luz de su verdad, bajo la luz de su amor. Si vivimos en la luz, así como Dios habita en luz, dice el versículo 7, nos mantendremos unidos como hermanos. Nos mantendremos unidos, va a decir Juan, unidos a Él y unidos al cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos. Andar en luz es vivir de forma, escucha esto, coherente con la palabra y el carácter de Dios. Andar en luz es vivir en coherencia, es ser coherente con la palabra de Dios, con lo que Dios nos dice que está bueno y que está malo. Vivir en luz, amado, es exponernos totalmente a la palabra y permitir que ella sea la que gobierne nuestros pensamientos, que ella sea la que gobierne nuestra fe, que ella sea la que gobierne nuestras acciones. Los cristianos decimos que la Biblia, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en todo asunto de fe y práctica del creyente. Y eso es la verdad. Pero diría mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es que la iglesia lo confiese. Una cosa es que la iglesia lo coloque en un gran púlpito. La palabra de Dios es la que domina la predicación o la vida del creyente.
Y otra cosa es que lo vivamos. Lo vivamos. Andar en luz, amados, es ser coherente entre lo que Dios manda y nosotros hacemos. Andar en luz es ser coherente con el carácter del Dios que nos ha llamado. Eso es andar en luz. Pensar diariamente, mi sistema de creencias, lo que yo creo es bíblico. Lo que yo pienso, lo que dominan mis pensamientos, ¿qué tan bíblico es? Lo que yo amo, lo que yo deseo, ¿qué tanto se ajusta o qué tanto refleja el carácter de ese Dios que es luz, que es santo, que es verdad? ¿Qué tanto mi vida práctica está revelando ese carácter de Dios? ¿Qué tanto mi vida práctica se ajusta, se somete a la palabra de Dios? ¿Qué tanto obedezco la palabra de Dios? Recuerde que estamos entonces en la prueba moral, la evidencia moral. Y esta evidencia moral tiene que ver con nuestra vida de obediencia, con nuestro seguimiento diario a Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo en nuestro andar diario, en nuestra práctica diaria? ¿Qué tanto reflejamos a Cristo a través de nuestra obediencia? Si alguno dice conocerle, debe vivir como Él vivió. Y Él vivió en una vida, ya lo hemos dicho, fue una vida que se sometió a Dios, a su palabra, y siempre se mantuvo en esa relación constante con el Padre en oración. Esa vida de obediencia a través de que todo lo que decía y hacía era pensado en cuanto vivo y practico la palabra de Dios. Andar en luz es vivir de forma coherente con la palabra y el carácter de Dios. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad de Dios no estaría en nosotros. Si decimos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El versículo 10, si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. Coherencia, señores, es lo que nos está planteando el apóstol Juan. No podemos decir que no hemos pecado. No podemos decir que no tenemos pecado. Porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque pecadores somos. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros decimos que no hemos pecado, igual lo que está haciendo es yendo de manera frontal contra aquellos maestros que en el primer siglo, aún dentro de la iglesia, estaban dando enseñanza, dando doctrina en las cuales se creía que el hombre era bueno. Y se le enseñaba y de alguna manera se incentivaba a creer que ellos no necesitaban el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo por ellos fue prácticamente en vano porque ellos eran buenos. No necesitaban, no cometían pecado. Solamente les gustaba la filosofía cristiana, pero no sentían que estaban perdidos, no creían que estaban perdidos. Creían que eran buenas personas. ¿Y cuántas iglesias hoy? ¿Cuántos creyentes hay hoy considerándose también buenas personas? Creyendo que están bien. Que están bien. Pero la palabra nos está diciendo, no es así. Si ustedes dicen, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El hecho de decir o de considerarnos buenas personas no nos hace buenas personas. Antes, por el contrario, demuestra lo contrario. Demuestra que somos tan malos somos que nos atrevemos a decir que Dios está mintiendo, que se equivocó. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos
Si decimos que no hemos cometido pecado, estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Pero si decimos, más bien, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. El resistirnos, el creernos buena persona no nos hace bueno. Pero el reconocer que somos malos y que estamos perdidos sin Cristo, eso nos trae a los pies de Cristo, eso nos lleva a confesar a Cristo nuestros pecados y eso hace que Dios, por su misericordia, nos perdone. Por lo tanto, resistirnos y decir, justificarnos, creyéndonos buenas personas, empeora más el problema. Seríamos nosotros tan malos, pero tan malos que hasta nosotros mismos nos engañamos. Somos capaces de autoengañarnos en nuestro afán de justificarnos. Eso no nos conviene. Lo que nos conviene es confesarle a Él nuestros pecados. Ser humilde. Debemos ser humildes para reconocer nuestra realidad de pecado. Pero la realidad de pecado, del pecado humano, no es una licencia para pecar. Soy pecador, pero no hay licencia para pecar. Es lo que el apóstol nos va a decir entre este versículo y lo que sigue en el capítulo 2, versículo 1. Es una necesidad humana, es nuestra necesidad reconocer que somos pecados. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que soy pecador, que he cometido pecado, cuando yo confieso mi pecado, cuando yo me arrepiento de mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Cuando no me arrepiento, cuando yo creo que no he cometido pecado, sigo practicando el pecado. Y no hay opción, no hay forma en que Dios me perdone, porque no me he arrepentido. Dios perdona al pecador que se arrepiente. Necesitamos ser humildes y reconocer esta realidad de la tragedia humana. Necesitamos reconocer el pecado que habita en nosotros, pero ese reconocimiento en humildad, mis amados, no es una licencia para que nosotros vivamos practicando el pecado. Bueno, al fin y al cabo soy pecador, ¿qué más se puede esperar? No hay más nada que hacer conmigo, estoy irremediablemente sumido en el pecado. ¿Para qué luchar? Más bien me dejo llevar. No, el apóstol Juan va a decirles no. Reconozca que es pecador, pero su reconocimiento de que usted es un pecador expresa la humildad que hay en su corazón, y esa misma humildad lo lleva a Cristo, y Cristo le dará la fuerza para combatir firmemente contra el pecado, porque lo que Él nos va a decir más adelante es una exhortación pastoral. Juan trae una exhortación pastoral en el capítulo 2, versículo del 1 al 6. Ya reconocieron que son pecadores. Ya reconocieron la primera verdad: Dios es luz. Necesitan ser coherentes. Necesitan ustedes reconocer sus limitaciones en humildad y exponerse ante Cristo, y Él les dará la fuerza. No es posible decir que no hemos pecado, pero tampoco es posible vivir en el pecado si en realidad hemos conocido a Dios. El acercarnos a Dios, el tener comunión con Él, nos da la fuerza. Cristo nos da la fuerza para batallar, para emprender una lucha frontal contra nuestro pecado, para no vencer, para no dejarnos vencer por Él, para enfrentarnos a Él. Y Juan les hace una exhortación pastoral en el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y les va a decir: hijitos míos. Juan se presenta muy pastoral, muy paternal con los creyentes, y les dice: hijitos míos. De una manera muy paterna, Juan le hace un llamado a la iglesia a andar como Jesús anduvo. Mantiene siempre una exhortación en su boca, una exhortación que nos hace un llamado a una obediencia práctica a la palabra de Dios,
y una profunda relación con Dios mediante la búsqueda de la presencia de Dios. Así fue como vivió nuestro Señor Jesús, en una vida de sometimiento a la palabra y una vida en una profunda relación con el Padre. Siempre vamos a ver al Señor Jesús en esa dependencia del Padre en oración, de esa vida sujeta al Padre en obediencia a su palabra. Y ese es el llamado que se nos hace hoy como creyentes. El creyente es llamado a andar en santidad. La santidad del creyente se ve reflejada en su lucha diaria contra el pecado. El creyente sabe que es pecador, pero no se complace en vivir pecando. La evidencia de su lucha contra el pecado es que le duele su pecado, porque su pecado va a mostrar cuán lejos está en esa relación que debería tener con Dios. Amados, Juan les dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. La Reina Valera diría: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. La evidencia de ese andar en Cristo, la evidencia, la marca de ese verdadero discípulo, de esa persona que dice conocer a Dios, es su obediencia a la palabra de Dios. Si obedecemos sus mandamientos. Juan también ya lo ha dicho, o lo ha escrito, escribió, Juan lo escuchó del Señor Jesús. En el capítulo 14, versículo 15 de su evangelio, va a escribirnos lo que el Señor dice, que el que le ama, su palabra guardará. El que le ama guarda su palabra. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Juan recuerda lo que ya ha escrito. Juan recuerda lo que salió de la boca de Jesús. Lo que Jesús ha dicho, que es una prueba fidedigna del amor del creyente hacia Él. La obediencia, el guardar su palabra, el vivir su palabra, el poner en práctica su palabra. Esta es la prueba de un discípulo fiel y verdadero. En ese seguimiento a Cristo, en ese andar como Cristo anduvo, vamos a reflejar nuestro amor por Dios mediante el cumplimiento de su palabra. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Juan nos va a decir: no hay forma de que alguien conozca verdaderamente a Dios y vive en tiniebla. No hay forma de que alguien realmente diga tener comunión con Él y seguir una vida una vida de pecado licencioso. Una vida en la cual no hay ninguna lucha contra el mal en su vida. No hay forma. Y necesitamos hoy en día mirar, analizar nuestro día a día, nuestro diario vivir, el diario vivir del creyente, nuestro andar diario. Los que hoy decimos ser cristianos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Realmente nuestra vida refleja que conocemos a Dios? ¿Reflejan nuestras acciones el conocimiento de Dios que tenemos? Y no hablamos simplemente de un conocimiento teórico. Cuando Juan nos habla de ese conocimiento, no nos va a hablar simplemente de un conocimiento teórico. Conocer indica no solo en un aspecto abstracto o intelectual. No es simplemente algo abstracto, algo intelectual, algo teórico, sino también va a indicar la aceptación de la soberanía de Dios
en la vida del creyente. La fe, el amor y la obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Se trata de una relación personal con Dios que lleva a guardar sus mandamientos. Amados, conocer a Dios no se trata de algo intelectual. No se trata de cuántos versículos yo me sé de memoria. No se trata de cuántos años yo llevo en el evangelio. Conocer a Dios, esto tiene que ver con intimidad. Esto tiene que ver con una vida íntima, donde conozco al Señor porque se me ha revelado a mi corazón a través de su palabra, y ahora hay temor en mi vida porque sé que su carácter santo me exige a mí vivir de la manera que vivió Jesús. Conocer a Dios, amados, es poder nosotros sentir esa pasión por Él, esa pasión por su presencia, esa convicción de la verdad, de la realidad de Dios. Conocer a Dios, amados, es poder nosotros estar dispuestos a asumir el desafío que se nos presenta diariamente, sin miedo, porque Él está con nosotros. Conocer a Dios desde esta perspectiva, como lo plantea Juan, no es teoría, es relación, es intimidad, es poder sentir temor, es vivir cada día revisando lo que creo, lo que pienso, lo que deseo, lo que digo, lo que hago. Es poder, antes de hacer algo, preguntarme si esto evidencia realmente que le conozco. Lo que voy a hacer muestra que temo a Dios. Lo que voy a decir le agrada al Señor. Hoy se vive profesando que se conoce a Dios, pero en la práctica se niega la existencia de Dios, por lo menos en esa vida. El gobierno, conocer a Dios, es aceptar ese gobierno de Dios sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mis decisiones. Conocer a Dios no es simplemente, mis amados, leerme la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y ya. Es que tanto de su palabra ahora va a moldear mi conducta, va a regir mi estilo de vida. ¿Qué tanto de su palabra domina ahora todas mis pasiones y emociones? La prueba que conocemos a Jesús es guardando sus mandamientos, dice el versículo 4 del capítulo 2. El que permanece en Dios vive como Jesús vivió, dice el versículo 6. El que permanece en Dios, el que permanece en la luz, debe vivir como Jesús vivió. Andar como Él anduvo es el llamado que hoy se nos hace como iglesia del Señor. Andar como Él anduvo, amados, anunciando las virtudes de ese Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amado, andar como Él anduvo es vivir siendo testigos de ese amor de Dios, de ese amor transformador del Señor. Andar como Él anduvo, amado, es vivir con una vida de obediencia práctica a su palabra, mostrando cómo Cristo domina en todo mi ser, cómo Cristo es el que regula todas mis emociones y pasiones. Andar como Él anduvo es vivir buscando siempre la forma de agradar al Señor. Vivir para agradar a Dios, no para agradarme a mí ni para agradar la sociedad en la cual vivo hoy. Andar como Él anduvo es caminar bajo la luz de Dios, en una estrecha relación con Él, mediante la oración y la obediencia a su palabra. Así es como la Biblia nos muestra que anduvo Jesús. Jesús anduvo en una relación constante, dependiendo siempre de Dios. Él lo dijo en muchas ocasiones: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Siempre vamos a ver a nuestro Señor Jesús buscando desde temprano y hasta tarde la presencia de Dios en oración. Una vida de dependencia, una vida de relación íntima con Dios, es a la cual Dios nos ha llamado a practicar hoy. Andar como Él
anduvo. Una vida de obediencia, una vida de comunión. Pero todo eso se puede lograr cuando nosotros tenemos en claro esta gran verdad que Juan declara en el versículo 5. Dios es luz. Es decir, y esa va a ser la medida del andar del creyente. El creyente debe andar siempre teniendo en claro esa verdad. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si yo quiero estar en Dios, debo andar como Jesús anduvo, en luz. Y en una luz, no una luz según el criterio de los hombres, sino una luz bajo el estándar del mismo Dios, que es la luz. Dios demanda de nosotros coherencia entre lo que creemos, decimos y hacemos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza cada día para permanecer en la luz, para ser coherentes en nuestra lucha contra el pecado, ser insistente, no cansarnos, no darnos por vencido. Y aún cuando sentimos que desfallecemos, cuando en ese reconocer de que somos pecadores, el enemigo quiera venirnos a subyugar, quiera venirnos, mis amados, a maltratar, debemos de recurrir a Cristo con la esperanza que nos da su palabra, diciendo que si hemos pecado, porque aunque ya somos creyentes, no practicamos el pecado, pero no estamos exentos a pecar. Y hay una diferencia entre estas dos cosas. Una vida práctica del pecado, una vida de práctica del pecado, es cuando el creyente ya no lucha, la persona no lucha, no concibe el pecado como algo que daña su relación con Dios, no concibe el pecado como algo que le causa a Dios desagrado, sino es que se amaña, se conforma y se deja llevar por la corriente del pecado, sin sentir ni el más mínimo dolor por lo que hace. Y eso es lo que Dios dice: el que está en esa luz, el que está en Cristo, no practica el pecado, no se acomoda al pecado, no hace del pecado su práctica diaria, no hace del pecado ese pan de cada día, aunque no está exento a pecar. Y como no está exento a pecar, está expuesto, peca, pero siente ese dolor y siempre va a acudir a la presencia del Padre, reconociendo que tiene un abogado para con Dios, que tiene un abogado para con el Padre. Y Cristo es ese abogado, el cual nos anima, nos reconforta, nos da la fuerza para seguir resistiendo y luchando contra el enemigo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa fuerza, que Cristo, nuestro abogado, sea Él cada día consolándonos y por medio de su Espíritu Santo nos dé el poder para resistirnos y batallar contra el pecado. Recordemos la prueba moral, esa vida de obediencia al Padre, esa vida de obediencia a la palabra, y seremos obedientes a la palabra en tanto tengamos claridad de que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. No tolera la oscuridad, no tolera el pecado. Eso nos ha de conducir entonces a vivir en una vida de obediencia práctica. Inclina su rostro y oremos al Señor. Padre bueno, en esta mañana seguimos delante de ti, reconociendo, Señor, la verdad que hoy nos habla tu palabra. Dios es luz y en Él no mora ninguna tiniebla, ninguna oscuridad. Tu luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Tu santidad no comulga con el pecado. No toleras el pecado. Y para tener comunión con nosotros, Jesucristo fue el sacrificio. Fue el sacrificio que tuvo que haber por medio del cual nosotros pudiésemos estar en esa paz, en esa comunión contigo.
Alguien tenía que morir por el pecado de la humanidad. Tenía que haber sacrificio. Y Jesús es ese sacrificio que nos reconcilia, que nos une, que nos lleva a la luz. Señor, ayúdanos a andar en esa luz como Jesús anduvo. Danos la fuerza mediante el poder de tu Espíritu Santo para que no sea simplemente nuestro esfuerzo, que no sea esa prueba moral, no sea el esfuerzo humano que nos lleva a vivir en un moralismo basado en nuestros propios esfuerzos, Señor, sino es que nos lleva a vivir a una obediencia, Señor, que refleja que te hemos conocido. Una obediencia, Señor amado, que da cuenta de ese carácter santo que tú tienes y que nosotros, Señor amado, nos hemos sometido a ti de todo corazón. Ayúdanos a batallar día a día, Señor, contra aquello que cada día lucha por apartarnos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, gracias por la palabra del Señor. Todo un desafío lo que hemos venido revisando en la primera carta de Juan, el llamado a ser sus verdaderos discípulos, y cómo Juan nos está mostrando qué son las marcas de ese verdadero discípulo. La primera es que conoce al Señor, y la segunda es esa marca moral, y es que anda como Él anduvo, partiendo de ese principio doctrinal: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Vive en la luz. Así que gracias al Señor por su palabra, y que ese sea parte del llamado del Señor para nosotros, cómo debemos vivir a la luz de la palabra del Señor como discípulos en esa relación y comunión que decimos tener con Él. Que la gracia de Dios nos acompañe, nos dirija. Por favor, no se levante de su lugar sin primero compartir con los suyos que ha sido el llamado del Señor, que ha sido el desafío, que es lo que el Señor nos está diciendo en esto de las marcas del discípulo. Un abrazo y muchas bendiciones. Estaba sola y buscaba un amigo, una mano en mi soledad, y de mi dolor Él me rescató. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que tiene a mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control.